Lo veían como un advenedizo marginal, muy extravagante y distinto a los demás artistas del siglo XVI. Él se llamaba El Greco, que significa griego en español, y creo que ahí es donde residía toda la fuerza de su talento. Hola a todos, soy Ninashev, y hoy tenemos a El Greco. Hace poco estuve en Toledo, donde pasó los años más productivos de su vida, y hoy les voy a mostrar su casa, sus pinturas, y contarles muchas cosas interesantes sobre su vida. ¡Vamos allá! Doménicos Theotokopoulos, luego llamado El Greco, nació en Creta en 1541 en una familia acomodada y de adulto se dedicó exitosamente a la pintura. Creta, como tal vez recuerden de nuestro repaso a la época del Renacimiento, antes pertenecía al Imperio Romano de Oriente o Bizancio, con tradiciones ortodoxas, y así seguía siendo en el siglo XVI. Así, Doménicos se volvió pintor de iconos en el estilo bizantino tardío, que seguramente reconocen porque lo han visto en nuestras iglesias. Este estilo se distinguía por figuras, posturas y vestimenta muy estandarizadas, sin libertad ni expresión personal. Todas las Madonas eran idénticas, con proporciones, rasgos e inclinación de cabeza y manos estrictamente definidas. Con Jesús pasaba lo mismo, los personajes de los iconos eran casi bidimensionales y el fondo plano o uniforme. La pintura de iconos era más un oficio, en el que el artista perfeccionaba una sola técnica y la reproducía infinitamente en sus obras, sin ninguna variación. A los 22 años Doménicos ingresó al gremio de pintores de Creta, permitiéndole llamarse maestro, abrir su taller y tener aprendices. Cabe señalar que Creta entonces era colonia de un estado italiano. Quizás recuerden por mi video sobre el Renacimiento italiano, y si no lo han visto, asegúrense de verlo, que Italia en ese momento no era un estado unificado. La península itálica se dividía en estados independientes, siendo Roma, Milán, Florencia, Génova y Venecia los más ricos. Estos estados constantemente conquistaban territorios, y Creta, colonia de Venecia, mantenía estrechos lazos financieros y culturales con ella. Y en Italia, como recordarán, en ese momento estaba ocurriendo el Renacimiento tardío o manierismo, y en Venecia resonaba la fama de Tiziano. Quizá debía hablar primero del Renacimiento del Norte, pero preferí compartir mis impresiones de Toledo y el Greco mientras las recuerdo bien. Y el Renacimiento del Norte con Tiziano, Tintoretto y Veronés será en el próximo video. Suscríbanse para no perdérselo. En diciembre de 1566, el Greco, de 26 años, pidió a las autoridades venecianas permiso para subastar en la ciudad cretense de Candía, hoy Heraclión, un panel sobre fondo dorado de la Pasión de Cristo, y se vendió por 70 ducados de oro, aproximadamente 30.000 euros, por la misma cantidad por la que se vendían las pinturas del propio Tiziano, un precio inaudito para la obra de un pintor cretense que trabajaba en el estricto estilo post-bizantino canonizado, donde el nombre del artista no era tan importante. En menos de medio año, el Greco se mudó a Venecia, el principal centro artístico de Italia entonces. Todos los habitantes de Creta eran ciudadanos de la República de Venecia, así que elegir la ciudad fue natural. Como ciudadano, tenía derecho a estudiar y trabajar en Venecia. Es como si ahora nos mudáramos de Sajalín a Moscú, y en Venecia estuviera en pleno auge la época del Renacimiento tardío. Todo estaba lleno de colores vivos, representaciones naturalistas de cuerpos humanos desnudos, una representación natural de la luz y la sombra, infinitas tramas mitológicas y la perspectiva lineal que hacía que las pinturas fueran voluminosas. Era un mundo pictórico completamente diferente, casi opuesto al arte congelado y rígido de los iconos bizantinos, un mundo enfocado en la representación más pictórica posible, donde el centro era la belleza del cuerpo humano y el Greco. Solo quedaba mirar con toda la atención y aprender el estilo de los genios. Él mismo creía que superaría a todos ellos, y vino a Italia precisamente para eso. No tenemos datos de si fue aprendiz de Tiziano o Tintoretto, pero ellos eran tan famosos que podían llevar su negocio abiertamente, sus talleres estaban abiertos al público. Cualquier joven artista, incluso sin inscribirse como aprendiz, podía venir, observar, ayudar y aprender las técnicas y particularidades del trabajo con pinturas. Fue aquí donde el Greco conoció las pinturas al óleo y se encontró por primera vez con una explosión de colores que antes no estaban a su alcance. Aquí también aprendió a trabajar sin un boceto previo. Como práctica, utilizaba grabados y luego transfería los contornos de la composición al lienzo con grandes pinceladas de pintura negra. Fue aquí,
en Italia, donde se le dio el apodo de El Greco, que significa el griego, y él lo adoptó para usarlo en la comunicación informal. Firmó documentos oficiales y pinturas con su nombre griego hasta el final de su vida. Es importante señalar que el Renacimiento tardío, o manierismo, como ya les mencioné, se caracteriza por dos rasgos: las emociones exageradas de los personajes, de ahí el término manierismo, y las figuras y extremidades alargadas. Pronto verán que el Greco fundamentará estas dos características en su estilo único. Además, Tiziano en ese momento estaba entrando en su periodo más maduro y su estilo cambió mucho. Era tan famoso que podía permitirse experimentar. Sombras negras, profundas y dramáticas empezaron a predominar en sus pinturas, que representaban principalmente temas de la mitología griega. Recuerden esto, y pronto verán cómo el Greco reelabora magistralmente este hallazgo, aunque especializándose en temas religiosos. El Greco vivió 3 años en Venecia, perfeccionando su técnica y modernizando su estilo. Y en 1670 el artista de 29 años se muda a Roma, el centro religioso de Europa, un lugar donde podría desarrollar plenamente su potencial como pintor religioso. Aquí, en los círculos artísticos, conoce a Giulio Clovio, un famoso pintor miniaturista originario de la Croacia ortodoxa, que también era una colonia de la República de Venecia. Dos inmigrantes con raíces comunes se hacen amigos rápidamente y Clovio le da a El Greco una carta de recomendación para el cardenal Alessandro Farnese, pidiéndole que apadrine al artista, en la que escribe lo siguiente: «Ha llegado a Roma un joven de Candía, discípulo de Tiziano, que en mi opinión es uno de los mejores pintores, discípulo de Tiziano». A El Greco le pusieron ese nombre para dar más peso a su breve currículum. En realidad, ni siquiera mintieron mucho, porque él realmente estudió. El Greco admiraba a Tiziano, lo respetaba, pero como ya les dije, estaba seguro de que lo superaría. Pronto sabrán si lo logrará, sean pacientes. El cardenal Farnese recibe amablemente a El Greco y no solo le permite vivir en su finca, sino que también lo presenta a la élite intelectual de la ciudad. Es aquí, en Roma, donde empieza a formarse su estilo, tan diferente a todos los demás, reconocible a primera vista. Primero están los colores. Notarán que él suele usar burdeos, color vino, en vez de rojo, combinado con azul, amarillo y ocasionalmente verde. Las sombras se intensifican tras los recientes hallazgos de Tiziano. En cuanto a la ropa, fíjense que los pliegues de la vestimenta siempre están exageradamente resaltados. Las partes claras, combinadas con sombras profundas, dan un efecto de seda. Él experimenta con las poses, la composición, los temas, pero aún no llega a su técnica más excepcional. En ese momento, la Iglesia Católica estaba en crisis tras la reciente separación de los protestantes, que buscaban modernizarla. En 1556, tras casi 20 años de reuniones conocidas como el Concilio de Trento, los clérigos decidieron cómo enfrentar los nuevos desafíos. Ellos hicieron una lista general de prohibiciones que incluía el arte eclesiástico. En Europa aparece la censura eclesiástica, que prohíbe la desnudez excesiva, las posturas erotizadas de los santos, las alegorías complejas que la gente común no entiende y la mezcla de lo sagrado con lo secular. A partir de ese momento, el arte eclesiástico comenzó a considerarse como una herramienta estrictamente regulada para influir en las masas y no como una forma de expresión de las ideas del artista. Desde entonces, todos los temas religiosos debían ajustarse a los dogmas y ser aprobados por la Iglesia. Incluso el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pronto sería modificado. Las figuras desnudas serían cubiertas con ropa por orden de la Iglesia. Para principios de los años 70, todos estos requisitos ya se habían vuelto habituales. El Greco se formó en ese entorno y conocía bien esas restricciones. Por eso, será aún más interesante para nosotros observar cómo, de manera ingeniosa, lograba dentro de los dogmas dejar su huella reconocible en cada una de sus obras, y eso no le sumaría popularidad. Después de un par de años viviendo en el palacio del cardenal, el Greco tuvo un conflicto con su entorno. Todos discuten indignados el cubrir la desnudez en el juicio final del divino Miguel Ángel. Y entonces, un tal El Greco, extranjero, adepto de la escuela veneciana rival, posiblemente incluso ortodoxo, declara que podría volver a pintar todo el fresco y lo haría de manera mucho más talentosa y recatada, superando al propio Miguel Ángel. La alta sociedad local no podía tolerar algo así. Expulsaron a El Greco del Palacio del Cardenal en 1572 y perdió el patrocinio que necesitaba. Ese año pagó una cuota a la cofradía de San Lucas,
la más influyente de artistas en Europa. Abrió su taller y tomó 2 aprendices, pero había pocos encargos. Era considerado un extranjero. Roma no es Venecia, y otros artistas romanos tenían una clara ventaja sobre él, aunque fueran menos talentosos. La iglesia dominante asustó a muchos artistas, y algunos de ellos se fueron a España. Y en 1576, después de 6 años en Roma, el Greco también se va a España gracias a su mecenas, el croata Clovio. Él conoce a Benito Arias Montano, un humanista español y delegado del rey de España Felipe II, y a Luis de Castilla, hijo ilegítimo de Diego de Castilla. El decano de la Catedral de Toledo en ese momento era el centro religioso de España, y la Catedral de Toledo era la principal catedral del país. En 1577, con 36 años, el Greco llega a Toledo, donde vivirá hasta su muerte y creará sus obras más famosas. Toledo en ese entonces era una de las ciudades más grandes de Europa, con una población de 65.000 personas. París, la mayor ciudad europea entonces, tenía solo 300.000 habitantes y Madrid, recién fundada, apenas 15.000. Sus primeros encargos importantes en Toledo llegaron de inmediato. El altar principal y 2 altares laterales para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo en Toledo, así como la pintura El Despojo de Cristo para la sacristía de la catedral. Aquí en Toledo comienza a manifestarse su estilo definitivo. Primero, los colores: rojo, azul, amarillo y a veces verde. Son puros, sin matices. El negro crea las sombras, que son profundas, y la piel humana muestra tonos mortecinos. Sus pinturas parecen hechas bajo una luz blanca y dura, que resalta zonas claras, profundiza sombras y crea una sensación de irrealidad y misticismo. Ahora verán todas sus pinturas ante sus ojos y estoy seguro, después de un tiempo podrán identificarlo sin error entre cualquier otro artista. Las primeras obras del Greco gustaron mucho a los eclesiásticos de Toledo y le dieron reputación de artista talentoso y prestigioso. Recibió 2 encargos importantes del monarca Felipe II, la adoración del nombre de Jesús y el martirio de San Mauricio de la Legión Tebana. Sin embargo, ambas pinturas no le gustaron al monarca, y no es de sorprenderse, miren qué tanto diferían en estilo y composición de la pintura aceptada en ese tiempo. El Greco no pensaba quedarse mucho en Toledo, quería mudarse a Madrid a la corte, pero el descontento del monarca con sus primeros encargos se lo impidió. Ya no recibió más encargos de Felipe II y se vio obligado a quedarse en Toledo, donde fue recibido como un gran artista. En 1578 nació su hijo Jorge Manuel. Su madre fue Jerónima de las Cuevas, con quien nunca se casó y que, según se cree, aparece en la pintura Dama con Armiño. En 1585 alquiló 3 habitaciones en el Palacio del Marqués de Villena, donde vivió hasta su muerte. Ahora en esa casa está el Museo de El Greco. Yo lo visité y les mostraré cómo vivía. Al año siguiente le encargaron pintar El entierro del conde de Orgaz, su obra más famosa. La pintura, creada para la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, todavía se encuentra en su lugar original. El artista incluyó en la procesión fúnebre a figuras locales de su época, incluyendo a su propio hijo. En ella se representa un alma ascendiendo rodeada de ángeles. Aquí observamos los primeros signos de la última y más importante metamorfosis de su obra, el alargamiento de las figuras. Noten la figura en la parte superior, sus proporciones no son naturales, ya que brazos, cuerpo y piernas están alargados. Pronto, el Greco empezará a representar todas las figuras de esta manera. Vean por ejemplo esta pintura de su período tardío. Aquí, además del cuerpo alargado de Jesús, destaca la virtuosa aplicación de sombras. El Greco usaba pinceladas ligeras, sin buscar precisión en la morfología. Se alejó hace tiempo de la tradición bizantina de pintar con patrones, pues creía que el artista no es solo un artesano. Pero solo si cada pintura es única, y todas sus obras pueden distinguirse fácilmente de otros artistas. Observen cómo estas sombras y la pincelada larga y plumosa generan fluidez en las extremidades, como si se retorcieran solas. Y esto le da a sus pinturas una dinámica y un dramatismo únicos. Sus cuadros también se vuelven alargados para poder contener esos cuerpos exageradamente largos. Miren el cuadro La Inmaculada Concepción, que pintó en 1608. Esta obra reúne todo lo perfeccionado por el artista tras años de práctica. Colores característicos, sombras oscuras y profundas, cuerpos alargados, fluidos, casi quebrados. Y otro rasgo característico final de su obra que llaman miedo al espacio vacío.
Noten que en la pintura casi no hay espacio vacío, cada rincón está ocupado por un objeto o personaje. El Greco, de hecho, construye un mosaico de cuerpos y objetos, curvando los cuerpos de las personas de tal manera que llenen perfectamente el espacio que se les ha asignado. Sus pinturas del último período se parecen a un rompecabezas de cuerpos reunidos bajo un vidrio, de tal manera que encajan perfectamente entre sí y juntos forman el rectángulo de la pintura. A la vez, el vidrio imaginario parece desigual y ondulado, distorsionando las proporciones de los cuerpos debajo, como lo harían las olas si los cuerpos estuvieran bajo el agua. Podemos decir perfectamente que él anticipó el expresionismo, es decir, la autoexpresión del artista a través de la pintura. ¿Recuerdan cómo Van Gogh, incluso siglos después, buscó transformar la realidad en sus pinturas, sumando su visión personal y elementos imaginarios? El Greco hace lo mismo, sentando las bases para la idea más importante de su vida, la cual intentaba promover. Es decir, que la pintura es un trabajo intelectual que crea un valor espiritual único, y no un trabajo manual por encargo ni una artesanía. Recuerden, siempre les digo que antes la pintura era solo un oficio. El precio de una pintura solía depender de su tamaño y del autor. El Greco fue el primero en cambiar las reglas del juego de forma poco convencional y radical, como pronto les contaré. Probablemente por primera vez, él fue a juicio por su prestigio. Aquí es necesario explicar cómo se llevaba a cabo el trato para encargar una pintura. En la Edad Media, el cliente y el ejecutante firmaban un contrato en el que se describía la trama, el tema, el tamaño, el lugar de instalación, los materiales y los plazos. El precio en el contrato por lo general no se especificaba. La frase más común era: el precio será determinado según el mérito del trabajo, porque el cliente nunca podía estar seguro del resultado final y no quería asumir compromisos económicos por adelantado. Y nadie quería pagar por algo a ciegas. El asunto es que en todos los trabajos artesanales los precios eran más o menos conocidos, como si contratáramos a un pintor. El precio de una pintura dependía sobre todo de su tamaño y del estatus del artista. Por supuesto, al terminar el trabajo, el artista decía el precio final y se llevaba a cabo una negociación. El Greco aprovechaba este vacío en las relaciones monetarias. Al terminar el trabajo, siempre decía un precio inflado, afirmando que la pintura no es un oficio cualquiera, sino un trabajo intelectual y espiritual que tiene un valor mucho mayor. Así, en 1577, la Catedral de Toledo le encargó a El Greco la obra del Despojo de Cristo. Planeaban pagar 230 ducados por el trabajo, pero El Greco pidió 950 al finalizar. La catedral no pagó y el pintor llevó el caso a tribunales durante 2 años. El tribunal solía acudir a expertos y evaluaciones externas, y el Greco pedía que fueran artistas, no artesanos, que comprendieran la intención artística. Seguramente conocía personalmente a todos los pintores de Toledo dignos de ser expertos. Al final, el tribunal le dio a El Greco 350 ducados, y aunque parecía una derrota, no lo fue. El Greco logró oficialmente obtener un suplemento por trabajo intelectual de más de 50. De hecho, legitimó una especie de suplemento artístico, consiguiendo que la pintura no se percibiera simplemente como trabajo manual. Es cierto que la Catedral de Toledo nunca volvió a encargarle cuadros, y esto ilustra perfectamente lo que en ese entonces se consideraba verdadero arte. Un simple oficio no podía considerarse arte. Para eso, la obra debía ser única y llevar un mensaje especial, la intención del artista. Es precisamente esa intención artística única la que convierte el oficio en arte. En otras palabras, fabricar objetos idénticos no puede considerarse arte, por muy genial que sea el prototipo. Este es el enfoque en el que incurren muchos artistas contemporáneos hoy en día, generando una y otra vez objetos de arte casi indistinguibles entre sí. Y en 1582 demandó al monasterio de Santa Domingo de la Antigua, que le había encargado un complejo completo de pinturas y esculturas. Los trabajos se hacían junto con la pintura del caso anterior, por lo que también sorprendió al monasterio. El Greco pidió 1.200 ducados por su obra, pero el monasterio rechazó ese precio. El artista demandó y ganó casi toda la suma. En 1603, a través de su hijo, recibió un nuevo contrato para crear un altar para el Hospital de la Caridad en Illescas. Los representantes del hospital, tras experiencias previas con demandas del artista, pidieron que una comisión fijara el costo de las obras, pero terminaron estableciendo el precio ellos mismos.
En 2410 ducados, el Greco los demandó de nuevo y se hizo otra valoración de 4000 ducados. Aunque al final le pagaron la cantidad inicial, logró fijar un precio oficial más alto para sus obras. Estos tres casos nos muestran que el Greco, hasta su vejez, buscó de manera constante un estatus especial como artista. Era un extranjero sin conexiones, rechazado por el rey. No tenía la misma base que Tiziano en su Italia natal y tenía que ser ingenioso para hacerse un nombre. Puedo decir que el Greco fue el primero en la historia del arte que intentó formar un sistema en el que el valor de una obra no dependía de su tamaño ni de sus materiales. Él buscó crear el sistema actual, donde el precio de una obra no depende de su costo de producción, sino casi totalmente del nombre del artista. Personalmente, a mí no me gusta este sistema. Este sistema permite que haya muchos farsantes con nombres rimbombantes en el arte, pero también brinda a los artistas la oportunidad de tener verdadera libertad creativa cuando logran hacerse de un nombre. Todas esas disputas y juicios no le trajeron a El Greco ni clientes ni popularidad, pero le dieron la fama de ser un genio caprichoso e intransigente, y él supo aprovecharlo eficazmente. En su taller, con 24 habitaciones y jardín, uno podía encargar una pintura a él o a sus aprendices, y el precio variaba. Atendía personalmente a los grandes clientes y asignaba a los pequeños a sus aprendices, así cubría todos los precios y demostraba su mayor valor como maestro. En agosto de 1612, el Greco y su hijo acordaron con las monjas de Santo Domingo de la Antigua construir una capilla para el entierro familiar. Para esta capilla, el artista pintó una de sus últimas obras importantes. La adoración de los pastores es una obra maestra en cada detalle. Dos pastores a la derecha, alargados, muestran asombro y adoración. La luz, como siempre, es clave y da sentido a cada figura en la composición. Murió el 7 de abril de 1614 a los 73 años. Vivió una vida larga y muy productiva como artista, quien, manteniéndose dentro de los dogmas, logró crear algo verdaderamente único. Quien, siendo extranjero, pudo ganarse un nombre en los negocios y en los tribunales, y adquirió la fama de ser un genio toledano. Sus cuadros literalmente llenan Toledo, que de ser el centro religioso de España, se convirtió en el lugar donde creó el Greco. A la mayoría de sus contemporáneos el pintor no les agradaba, consideraban el estilo de El Greco caprichoso, recargado y muy inusual. Tras su muerte, incluso lo llamaron loco y se volvieron contra él. En 1800, Antonio Palomino, autor del principal tratado sobre pintores españoles, escribió sobre él. Intentó cambiar su estilo con tal extravagancia que hizo su pintura despreciable y ridícula, tanto por la incoherencia del dibujo como por el mal gusto del color. Este mismo crítico inventó otra frase que se le pegaría al artista hasta finales del siglo XIX. Lo que él hacía bien, nadie lo hacía mejor, y lo que hacía mal, nadie lo hacía peor. Y fuera de España no lo conocían en absoluto, hasta que el impresionismo sacudió el mundo y el arte comenzó a dividirse en estilos. Los pintores de principios del siglo XX no notaron que casi todas las corrientes modernas, especialmente el expresionismo, ya habían sido anticipadas por el Greco. A inicios del siglo XX, las instituciones artísticas comenzaron a ver al artista como un genio adelantado y no como un loco caprichoso. Se publicaron varias monografías sobre el artista y se hizo un catálogo de sus obras. Las obras del Greco se volvieron muy solicitadas y ahora ningún museo importante considera completa su colección sin una pieza suya. Así fue como el griego originario de la lejana Creta se forjó con el arte bizantino, se perfeccionó con el Renacimiento veneciano y echó raíces en España, convirtiéndose en uno de sus más grandes hijos. Y si no lo superó, al menos se puso al mismo nivel que Tiziano, tal como lo prometió. Una historia increíble, pero amigos, tengo un favor que pedirles. Hago este canal solo y cada video es un trabajo colosal, por eso salen tan rara vez. Pero gracias a eso, juntos estamos creando el mejor canal de arte en Runet. Eso, sin ninguna duda, y realmente me sería muy útil su apoyo. Por favor, suscríbanse, aunque sea con las donaciones más pequeñas aquí, en YouTube, en Boosty o en Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción y gracias por ver el video. Hasta luego a todos.